del título de este sermón, lo cual es la ascensión del todo potestad. Hermanos, quiero que al recibir este mensaje de parte de Dios, entendamos con temor y con temblor lo que el Señor nos quiere hablar. Y cuando usted lo encuentre puede ponerse de pie, y si no lo tiene, pues yo siempre lo tengo frente a ustedes. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Padre mío, ante tu presencia divina estamos, Señor, y queremos que nos hables a nuestro corazón. Tú conoces nuestra necesidad, háblanos a nuestra alma en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, continuando con lo que pudiéramos llamarle la Semana Santa, lo cual se habló mucho acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo cual también se habló eventualmente de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y después hablamos acerca de la resurrección de Cristo Jesús aquel día domingo. Seguimos predicando y hablamos cuando Cristo iba caminando con aquellos dos hombres rumbo a una ciudad llamada Emaús. Y después vimos cuando Cristo Jesús entró a donde estaban los discípulos con las puertas y las ventanas cerradas. Y Él les llamó y les dijo a ellos: paz a vosotros. Pero ahí no se quedó todo. Seguimos nosotros hablando después de que Cristo se encontró con ellos en el mar de Galilea. Les mostré el barco que habíamos visto, que sacaron de aquel mar, lo cual lo tienen en la exhibición de todos los que van y viajan a Israel para ver aquel museo. Y nos encontramos en el día de hoy, después de muchos días de Jesús, después de haber resucitado, tomaron lugar 40 días. Y después de esos 40 días que Cristo Jesús resucitó, le dice a sus discípulos: encuéntrense conmigo en el monte de los olivos. Y Él llama a sus discípulos porque tenía que decirle algo muy importante. Todos los discípulos se reunieron en aquel monte de los olivos, lo cual está muy cerca de Jerusalén. Incluso se ve desde Jerusalén el monte, y desde el monte se ve Jerusalén. Ustedes han visto la fotografía que yo les he mostrado. Y Cristo Jesús llama a sus discípulos y se reúnen todos. Y eso es lo que menciona Mateo, Marcos y Lucas, y de alguna forma u otra también lo menciona Juan. El último momento en que Cristo Jesús les habla, cuando tenía que decirles las últimas palabras que iban a ser tan importantes que Cristo no quería que ninguno de sus discípulos faltara. Y efectivamente estaban los 11 discípulos. Se fueron al lugar que Cristo les encomendó que fueran. Quedaba al lado de una ciudad que se llamaba Betsagé.
pero también estaba en el Monte de los Olivos. Por eso que la palabra de Dios nos dice que Mateo dice lo que Jesús les quería decir. Y Jesús les dice, por lo menos en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Aparentemente fue algo tan importante que este envío, esta comisión fue tan importante que también Marcos lo repite de alguna forma u otra. Y en Marcos 16, 16 dice que Cristo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Interesantemente, también vemos que Lucas repite lo mismo, aunque necesariamente Lucas no era uno de sus discípulos. Eventualmente se entiende que por el trabajo que hizo vino a ser absorbido como un apóstol de alguna forma u otra, enviado también a predicar. Y Lucas 24, 47 dice que Jesús dice que se predique arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, hermanos, yo quiero hacer una especie de recuento. Quiero recapitular todo lo que ha pasado, porque aquí hay algo muy interesante que me incumbe a mí como a ustedes y al mundo entero. Después de que Jesús resucitó, fue a sus discípulos, habló con ellos, caminó con ellos, comió con ellos. Y después de 40 días los reúne en este monte que mencioné y les dice estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les da instrucciones y los comisiona a que hagan lo que Él había dicho. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo a sus discípulos? Les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo que iba a venir no en muchos días, para ser exacto, 10 días después. Y que fueran a un lugar llamado el aposento alto, donde normalmente se reunían y donde ahí se habían reunido el día incluso anterior al arresto de Jesús. Cristo les dice a sus discípulos que vayan y que prediquen en todo el mundo. No que hagan excepción de países, que prediquen en todo el mundo. Les dice que hagan discípulos a todas las naciones. Y después les dice que los bauticen, pero que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les da la información necesaria para que lleven este mensaje a todo oído humano, a toda persona en este mundo, de cualquier país, de cualquier lenguaje, de cualquier apariencia y cualquier color de tez. No importa, esta fue la información de Cristo Jesús y se lo dijo de forma osada. No les pidió permiso, no les dijo inténtenlo. Él les dijo prediquen, hagan discípulos, bauticen en el concepto trinitario y les dice que les enseñen a guardar todo lo que Él les ha mandado. Cristo no estaba bromeando, no estaba jugando. Después sencillamente los bendice, entrega una bendición a ellos y comienza a ascender a los cielos frente a sus propios ojos, rompiendo las leyes naturales y la fuerza de gravedad, mientras los discípulos atónitos, sin poder creer lo que sus ojos observaban, y mientras miraban atónitos, sin pronunciar palabra, de repente, dice la palabra de Dios, que aparecen 2 ángeles, y dicen ellos, varones galileos. Me imagino que en ese momento su vista se fue hacia la voz que aquellos hombres hacían o hablaban,
y les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? A mí me parece extraña la pregunta, porque era tan obvio de que estaban viendo que Cristo Jesús estaba rompiendo la fuerza de gravedad y una nube lo estaba tapando para llevárselo al paraíso. Y estos ángeles preguntan, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pero lo que dicen después es algo increíble, porque dicen ellos, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús. Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, por lo menos, comió con ellos, habló, oró, navegó con ellos, los retó muchas veces, los aconsejó, los orientó, hizo milagros frente a los discípulos. Y los discípulos estaban atónitos todo el tiempo. Cuando Jesús paró la tempestad, ellos dijeron, apártate de mí que soy hombre pecador. Se dieron cuenta que estaban frente a un todopoderoso. Cuando escucharon que le habló a la higuera y se secó, no podían entender lo que había pasado. Al final uno dijo, pero ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece? ¿Quién es este? No lo sabían. Por eso yo pregunté en el cántico al principio, ¿saben ustedes lo que dicen cuando dicen que Cristo es el centro? ¿Entienden ustedes lo que significa de que Cristo es el centro del universo? Estos ángeles preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y luego dice, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, queremos entender algo aquí. Estos ángeles le estaban dando una información de volúmenes a los discípulos. Este mismo Jesús, no otro. Ellos lo conocían, su apariencia, su forma corporal y hasta su forma de ser como humano. Lo conocían perfectamente bien. Sabían que estuvo cansado de vez en cuando, que se enojó, que tuvo hambre, que le dolían los clavos. Lo conocían bien. Y los ángeles les dicen, este mismo Jesús que ustedes conocen, este sí, así vendrá, de la misma forma que la habéis visto ir al cielo. O sea, en otras palabras, ¿cómo es que lo veían ir al cielo? Lo estaban viendo como Dios y como hombre ir al cielo. Lo estaban viendo ascender con su naturaleza divina y con su naturaleza humana. Lo estaban viendo ir con todas las evidencias físicas de su cuerpo, con las llagas en las manos, en los pies, y con un hueco cicatrizado seguramente ya en el costado, o con algunas marcas en la frente cuando le pusieron la corona de espinas, o los golpes de los latigazos que rompieron toda su espalda. Este mismo Jesús que ustedes ven, así vendrá. ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¿Será que como lo vieron ir, habiendo resucitado de los muertos, será que lo veían ascendiendo con un cuerpo humano pero glorificado, venciendo la ley de gravedad a vista de todos los discípulos y demostrando y ejerciendo ante ellos toda potestad? Por eso es que el título de este sermón era la ascensión del todo potestad. Pero si los ángeles le dijeron de que lo iban a ver venir de la misma forma, entonces tendríamos que retroceder precisamente el hecho de cómo lo vieron ir. Y diríamos entonces que lo verán bajar como el Dios hombre. Muy interesante eso. Lo verán bajar y lo veremos con su naturaleza divina y también humana,
Porque Cristo no dejó su naturaleza humana. Él se la llevó con él. Las evidencias físicas de su cuerpo, descendiendo con un cuerpo humano pero glorificado, venciendo la ley de gravedad a la vista de todos los terrestres cuando venga, y demostrando y ejerciendo toda potestad en el cielo y en la tierra. En ese último momento en que los discípulos escucharon a Jesús decir esas palabras, dicen de que cuando los que se van a morir dicen toda la verdad en ese momento. Pues Cristo Jesús no estaba muriendo, todo lo contrario, eternamente vive. Pero tenía que decirles algo, y ese algo era lo que había sucedido por causa del ministerio que vino a hacer aquí a la tierra. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Toda potestad me es dada. Entonces la pregunta que surge en base a estas palabras es: ¿cuándo es que Él recibió toda potestad? ¿Cuándo se le fue dada? Porque Él lo repite: toda potestad me es dada. Hermanos, la palabra potestad, en el griego, por cierto, también en el hebreo, los diccionarios bíblicos la tratan de explicar porque es muy profunda. No es sencillamente poder. Cuando se habla en el griego, como también en el hebreo, implica habilidad, capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, superioridad, potencia, señorío, control, influencia, autoridad, jurisdicción, poder, derecho, fuerza. Y se pudieran haber anotado más cosas. Eso era lo que Cristo Jesús estaba diciendo cuando dijo: toda potestad me es dada, lo cual pudiéramos decirlo en una sola palabra: omnipotencia me es dada en el cielo y en la tierra. Pero la pregunta continúa en el aire: ¿cuándo es que recibió esa potestad? ¿Sabe? La palabra de Dios lo sigue confirmando a través de las Escrituras, de que hubo un momento en que Cristo Jesús recibió toda esa potestad. La palabra del Señor dice: todas las cosas me fueron entregadas. Hubo un momento en que el Padre Dios le entregó a Jesús todas las cosas habidas y por haber. Usted dirá: yo nunca había escuchado eso. No importa, Satanás lo sabía. Y por eso Satanás tuvo la osadía de decirle: si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. ¿Acaso no eran de Jesús? ¿Por qué la palabra del Señor dice de que Cristo tenía que venir a tomar lo que se había perdido? Porque el príncipe de este mundo era dueño de estas cosas. ¿Por qué Satanás le ofreció a Cristo la gloria, la fama, y también le ofreció los reinos de este mundo si postrado le adorara? ¿Y por qué la palabra de Dios nos dice que todas las cosas eventualmente fueron entregadas por el Padre a Cristo Jesús? ¿Por qué la palabra de Dios dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano? ¿Por qué tenemos que leer y tratar de entender Juan 13:3? Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Por qué Jesús, mientras oraba esa oración de Cristo en Juan 17, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Entonces mantengo la pregunta: ¿cuándo? ¿En qué momento recibió toda potestad, autoridad y señorío? Pero tenemos que aclarar algo primero. Y también la Biblia es clara en esto, de que la segunda persona de la Trinidad no vino a existir en algún momento, sino que Él siempre ha existido
con todos los atributos de Dios, con toda la gloria eterna, la segunda persona de la Trinidad ha existido, con todo el poderío, la omnipotencia y todos los atributos y perfecciones y prerrogativas y cualquiera sean los adjetivos que podamos utilizar, siempre. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios una y otra vez nos dice que fue entregado a Jesús? Primeramente, va cimentando quién es Jesús. La palabra del Señor dice en Juan 1:1, en el principio, ¿cuál principio? ¿En el principio de Dios? No, porque Dios no tuvo un principio. Sencillamente en la existencia eterna de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que nunca, en ningún momento Él no fue Dios. Y como Dios es coigual a los otros y como es omnipotente igual que los demás, el Dios trino tiene las mismas facultades, todos ellos, aunque sean uno. Entonces Jesús tenía todas las cualidades y facultades del trino Dios, porque Él era de un principio Dios. Y la palabra del Señor lo vuelve a repetir de alguna forma u otra. Padre, glorifícame a tu lado, dice Jesús en aquella oración especial, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo Jesús ratifica de que Él tuvo gloria eterna con el Padre antes que el mundo existiese. Y cuando dice mundo, pudiera estar hablando del cosmos y el universo, implicando que la preexistencia de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo haya recibido en algún momento y Él haya podido decir, toda potestad me es dada? Yo lo he recibido del Padre. Quiero decirles de que el pasaje de Isaías, allá por Isaías capítulo 6, versículo 8, en la pregunta que se llama la pregunta mesiánica de Dios, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Note la pregunta mesiánica. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es Dios hablando, viendo la necesidad humana. Alguien tenía que ir. Dios tenía que enviar a alguien. Y la palabra de Dios sigue dándonos luz. Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo, o sea que no estaba en el mundo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento decía, no quiero tus sacrificios, no quiero tus ofrendas, no quiero tus cánticos, no quiero nada? Me da asco, abominación todo eso. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado. No quiero una acción. Y por eso aquí el escritor de Hebreos dice, por lo cual entrando en el mundo, alguien entró al mundo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hubo un momento en la historia, no en la historia de Dios, porque Dios es infinito, en la historia humana, en la historia terrenal, en la historia del tiempo, porque Dios no tiene tiempo, en la historia de pasado, presente y futuro, y de 24 horas, y de años, o de siglos, todo eso es nuestro. Hubo un momento determinado por Dios en la historia del hombre, en que Dios se hizo hombre y vino a lidiar con el hombre
para poder entender el mensaje de Dios, porque como Dios no lo hubiéramos entendido, Él tuvo que hacerse de cuerpo. Y por eso que Hebreo lo dice tan claramente, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y Cristo Jesús dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y entendiéndolo bien, la palabra de Dios continúa diciendo en Juan 1:14, y aquel verbo, sí, el que leímos al principio, aquel verbo, la palabra, la fuerza, el todopoderoso, la magnificencia, he aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios continúa diciendo en Filipenses 2:6, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, como tú y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, cuando nosotros cantamos Cristo sé el centro, está de más. Porque tú lo cantes o no lo cantes, Cristo sé el centro, Él es. Él es el centro de todo. Cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo, vuelvo a repetir, moría como hombre. Porque como Dios no podía morir, por eso tuvo que venir el Dios a tomar cuerpo humano. Y desde la cruz Jesús exclamó, y entre las palabras que exclamó, lo cual están escritas en la palabra de Dios, dice Marcos que Cristo Jesús dijo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, lo cual aparentemente es una mezcla de hebreo y de arameo, y se pudiera traducir que dijo: Dios mío, y hace la pregunta de la eternidad: ¿por qué me has desamparado? Cuando la triunidad, perfecta por la eternidad, no había separación en ellos. Sin embargo, en ese momento, por causa de mi maldito pecado y de tu pecado, pusimos a Cristo en la cruz del Calvario y pagó por lo feo que yo he hecho y que tú has hecho. Y fuimos justificados en el segundo de la muerte de Jesús. Pero cuando Él estaba en la cruz, cuando Él dijo esas palabras, dice la palabra de Dios que alguien corrió a buscar vinagre. Dice la palabra de Dios, y corrió uno y empapando una esponja con vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos escribe de que Jesús dio una gran voz y murió. Pero había alguien cerca. ¿Saben ustedes quién estaba cerca? Estaba María, habían otras Marías y también estaba Juan. Aquel joven de 17 años estaba ahí mirando. Y por eso Cristo desde la cruz le dice a María: María, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre. Para que María no quedara sola. Y para que Juan también recibiera el apoyo de una madre. Pero como Juan estaba allí, él escuchó lo que dijo Jesús. Porque Marcos no estaba ahí. Marcos, como Pedro, se habían arrancado. El que estaba al pie de la cruz era Juan. Y aunque Marcos dice de que Cristo Jesús dio una gran voz y murió, Juan dice lo que Cristo Jesús dijo, porque lo escuchó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juanito estaba ahí. Juanito pudo escuchar la voz del Maestro en sus últimos segundos
y él dijo, tetelestai, tetelestai, y murió. Claro, ¿qué significa tetelestai? Significa consumado es lo que normalmente se ha explicado. Pero cuando lo entendemos bien y tratamos de buscar a fondo lo que dijo Jesús, Él dijo, completado está, concluido está, finalizado está, acabado está. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que estaba completo, concluido, finalizado y acabado? ¿Qué era? Lo cual pudiera traducirse desde el punto de vista hebreo, no griego, que las palabras significan pagado está. Aleluya. Cristo Jesús dijo, pagado está, y muere. Por eso que Juan, al hablar de Cristo Jesús, dice que Cristo Jesús oró diciendo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Había un trabajo que hacer, una obra. Efesios lo pone de esta forma. Dios resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuándo fue que sucedió? ¿Cuándo fue que Dios tomó a Jesús, lo sentó a su derecha, a su diestra, sobre todo principado, le dio toda autoridad, poder y señorío de todo el tiempo eterno, no solamente del presente, sino que del venidero? En ese momento Jesús se despedía de sus discípulos y les decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ellos estaban escuchando al Dios Todopoderoso que declaraba esas palabras ante ellos, frente a ellos, y retumbaban en sus oídos. Quiero decirles algo, hermanos, que la máxima autoridad en el cielo y en la tierra es Jesús, el Dios hombre. Hay un hombre sentado en el reino de los cielos ahora. Él se levantó de los muertos y fue la primicia de Dios, de muchos hermanos que iban a ser levantados e iban a ser glorificados. Por eso que la palabra del Señor dice que también nosotros, al venir a Cristo, ya estamos sentados a la derecha del Padre en lugares celestiales, porque Dios ya lo ha establecido. Solamente tiene que tomar la transición de cuando nos vayamos de esta tierra al reino de los cielos. Lo que vamos a venir a ver es el hombre Dios que viene a redimirnos, que entiende tu pecado, que entiende tu debilidad, que entiende tus fallas y te perdona porque Él fue también tentado como tú. Por supuesto, no pecó porque como Dios no iba a pecar, y por eso que todos sus pecados los llevó a la cruz del Calvario, y porque cumplió el cometido del Padre, pudo decir, tetelestai, está pagado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Gloria al Señor. Por eso que los evangelios terminan explicando y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. También lo dice Lucas, entonces verán al Hijo del Hombre. Vamos a ver a un hombre, hermanos, que es el Dios hombre, que nos entiende y que nos ama y que se sacrificó
por nosotros en la cruz. Por eso que entiendo ahora que un cordero no podía perdonar eternamente nuestros pecados. No podíamos poner un robot, no podíamos poner un animal, y Dios no podía morir, pero se hizo hombre para poder morir y para atravesar la muerte y poder cumplir lo que se llama la propiciación de Dios, lo cual significa satisfacer la necesidad de justicia de Dios. Marcos también lo dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Y podemos ir terminando diciendo lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9: esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor te bendiga, hermanos. ¿Entiendes ahora lo que cantabas? Cristo es el centro de todo. Y si tú no lo tienes en el centro de tu vida, estás cometiendo un gran error. Si el centro de tu vida es cualquier otra cosa menos Jesús, estás cometiendo el error de tu eternidad, no de tu vida, de tu alma. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Y hoy es tiempo que lo reconozcas y que digas de una vez por todas: Él está plantado en el centro de mi vida, en el centro de mi corazón. Ahora entiendes por qué te va tan mal. Ahora entiendes por qué pasas problemas todo el tiempo. Ahora entiendes por qué está ese vacío dentro de ti. Ahora logras entender de que la conciencia te aniquila, recordándote de todos esos pecados que no los puedes sacar de tu mente. No es la conciencia, es el Espíritu de Dios. Lo que los teólogos le llaman la revelación moral de Dios, que todo hombre lo tiene, que te da a entender: estás atrasado en las cosas de Dios. Él te llama a que Cristo sea el centro de tu vida antes que tú seas el centro del universo, pero allá en el infierno. Vamos a ponernos de pie para orar. Cristo, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Cristo se humilló y se despojó, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio nombre sobre todo, y ante Él se mostrará y toda lengua lo dirá: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Cristo descendió, su triunfo proclamó, a la muerte conquistó, por siempre victorioso. Él resucitó, al cielo ascendió, sentado está en el trono, Jesús el Señor. Por eso Dios lo exaltó, le dio nombre sobre todo, y ante Él se mostrará y toda lengua lo dirá: Jesucristo es el Señor, Jesucristo
exaltó, le dio nombre sobre todo y ante él se postrarán y toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que Él derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. 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 Eso Dios lo exaltó, le dio nombre sobre todo y ante él se postrarán y toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Eso Dios lo exaltó, le dio nombre sobre todo y ante él se postrarán y toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor.